Bienvenidos y bienvenidas al el segundo ejercicio que se trata de un diseño factorial fraccionado. Este ejercicio tiene una variable de respuesta, ¿verdad?, a altura libre de resortes de hojas utilizados en una aplicación automotriz. Esta variable de altura libre está influenciada por 5 factores, ¿verdad? Aquí tenemos el factor A, B, C, D y E. Son prácticamente un tiempo de calentamiento, un tiempo de transferencia, un tiempo de retención, una temperatura del aceite de templado, los factores que van a estar influyendo en este ejercicio. Eh, para ello, pues vamos a utilizar los datos de la hoja 2 de lo que sería los datos de ejercicios de la semana 7 y vamos a través de la ayuda de Minitab a resolver, ¿verdad?, lo que sería la relevancia de los factores del proceso, un análisis gráfico de efectos principales, un análisis gráfico de lo que sería la gráfica de contorno y responder a la pregunta cuál es la mejor combinación de los niveles de factores. Entonces, sin más, nos vamos al software Minitab. Voy a empezar un experimento desde cero y aquí en DUI factorial, ¿verdad?, vamos a crear un diseño. En este ejercicio vamos a cambiar en la configuración la cantidad de factores, esta vez a 5, y en diseños vamos a seleccionar un diseño de 2 a la 5 menos 1, que sería media fracción, lo vamos a fraccionar a la mitad. En este ejercicio la cantidad de datos en las réplicas las podemos visualizar aquí en la hoja del Excel. Tenemos una columna réplica 1, columna 2 réplica 2 y columna 3 réplica 3. Vean que vamos a tener una cantidad de 3 réplicas para este ejercicio. Ahora, si avanzamos a los factores, vamos a tener la posibilidad de escribirlos de forma manual. El primero de ellos es la temperatura del horno. El segundo de ellos es la temperatura del tiempo de calentamiento. Luego tenemos como número 3 el tiempo de transferencia. Y como número 4 el tiempo de retención. Y finalmente un último que es la temperatura del aceite de templado. Ok, temperatura del aceite. Todos son numéricos. El ejercicio no nos da valores, ¿verdad? Entonces los vamos a mantener como menos 1 y 1. Y con eso será suficiente. En opciones vamos, igual que el ejercicio anterior, a eliminar la opción de aleatorizar corridas. La explicación de por qué eliminamos esto es muy importante, está en el video del diseño factorial completo. Si no lo has visto, vaya y véalo ahí, ¿verdad? Pero es importante que sepa cuándo sí utilizar y cuándo no. Y prácticamente que eso serían las configuraciones que vamos a estar manipulando. Ya con esto podemos entonces aceptar y Minitab nos ha creado el modelo en donde, ¿verdad?, están las corridas ya codificadas para todos los factores. Vean que aquí está, ¿verdad?, para lo que sería desde el factor 1 hasta el factor 5. Vean que es menos, 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 4 menos y un 1, ¿verdad? Esto tenemos que revisarlo aquí, menos, 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 y vean que aquí hay un menos. Algún error, ¿verdad?, podemos tener acá en el orden como se habrán copiado los datos, por ejemplo, en el Excel. Entonces tenemos que siempre revisar esto, ¿verdad?, para que no se nos vaya a generar un problema. Ahorita yo voy a revisarlo para ver qué fue lo que está pasando. Ok, continuamos con la grabación. En realidad hubo algún tema a la hora de copiar los resultados aquí en el Excel, ¿verdad?
y se modificó la codificación. Entonces vean lo que vamos a hacer en este caso. Solo por este caso, por la situación que estamos teniendo y por los resultados, y para no tener que ir uno por uno, ¿verdad? Vamos a copiar esta configuración o esta codificación que ya existe en los resultados que yo tengo, ¿verdad? Y por la flexibilidad que tiene Minitab, yo voy a venir a modificarlos. Entonces lo que voy a hacer es que a todos los factores la configuración que Minitab me dio la voy a suprimir, ¿verdad? Y voy a venir al Excel y la voy a copiar y la voy a llevar a Minitab para que él entienda que la codificación es esta la correcta. Ahora bien, vean que él tiene una primera corrida o primera réplica, más bien, ¿verdad? Y una segunda réplica, entonces vuelvo a darle control V, y una tercera réplica, y ahora sí me completa el total. Ya con esto, de esta manera, entonces yo puedo venir a la variable respuesta. Recuerden que era una altura libre lo que estábamos buscando como variable respuesta, y con plena libertad, ¿verdad? Puedo copiar aquí y pegar aquí para lo que era la primera réplica. La segunda réplica, igual el procedimiento, copio el total de resultados, me los llevo a Minitab, y a partir de donde terminó la primera, ahora copio la segunda y repito para lo que sería la tercera réplica. Entonces, ojo aquí que hubo una modificación, ¿verdad? En lo que regularmente sería, ya que la codificación no era la codificación que me estaba dando Minitab por default. Entonces, tengo que generar este ajuste. Ya teniendo el total de la variable, ahora sí podemos trabajar como trabajamos con el experimento anterior. Vamos a analizar el diseño. Sabemos que esta es nuestra variable respuesta. Recuerden que en gráficas vamos a seleccionar el 4 en 1 y en el almacenamiento de los residuos. Básicamente es esto lo que queremos. Ya tenemos entonces el resultado que vamos a ver en esta pantalla. Tenemos entonces igual a lo que sería el análisis anterior, ¿verdad? Esto es un poco extenso y no se mueve hacia la derecha. Entonces vean que los mismos nombres que aparecieron aquí están en esta otra, donde podemos leer los valores P. Algunos P son mayores a 0,05. Esta parte la explicamos en el video anterior, ¿verdad? Cómo calza con esto que está aquí, que es el diagrama de Pareto. Sabemos que esto es lo más simplificado que podemos tener, o lo más cómodo a la vista, ¿verdad? El diagrama de Pareto, así que lo vamos a analizar directamente desde él. Aquí podemos ver cómo el factor A, que es temperatura del horno, el factor E, que es temperatura de aceite, el factor B, que es tiempo de calentamiento, y el factor D, que es el tiempo de retención, son los efectos significativos individuales que tiene este experimento. O sea, dejamos por fuera el factor C, que era tiempo de transferencia, que es tiempo de transferencia. Vean cómo quedó el factor C no significativo. Vean que aquí el valor es de 2.030, esto lo calcula automáticamente y nos tira la línea, y todo lo que queda a la derecha sí es significativo. La única interacción significativa es B, tiempo de calentamiento con temperatura del aceite. Aquí tenemos los 4 gráficos para poder validar los supuestos del modelo. Recuerden que nos vamos a ver a DUI, vamos a factorial y también en gráficas factoriales. Aquí tenemos todos los 5 factores. Vamos a darle a aceptar. Y aquí tenemos los efectos individuales y los efectos de interacción. Podemos ver cómo la temperatura del horno y la temperatura de aceite tienen efectos bastante significativos, y eso no es algo nuevo, están aquí bastante cerquita, tanto A como E, o sea, temperatura del horno, temperatura del aceite, y eso es lo que estamos viendo aquí.
Vemos también como el tiempo de transferencia, aunque lo cambie del valor mínimo al máximo, no está teniendo una respuesta muy grande, ¿verdad? En los resultados. Eso es incluso porque fue el único factor individual que lo vemos acá, el tiempo de transferencia no significativo. Entonces vemos como su variación no genera resultados muy diferentes en la variable respuesta. En cuanto a las interacciones, tenemos la interacción más significativa y aquí lo vemos a simple vista, ¿verdad? El tiempo con la temperatura. Vamos a verla aquí, tal vez como hay varias temperaturas se puede confundir, pero vean que es el BE, que es el tiempo de calentamiento con la temperatura del aceite. Entonces vean cómo el tiempo de calentamiento con la temperatura del aceite es bastante, o tiene una interacción aquí que si no está entre los valores que configuramos está muy cerca. Si moviéramos un poquito el valor superior para lo que sería esta variable, ¿verdad? Que es la variable de la temperatura de calentamiento. También vean ustedes cómo puedo también bajar un poquito el mínimo de esta otra variable que sería la temperatura del aceite, ¿verdad? Entonces yo podría bajar la temperatura del aceite y también ya logró la interacción todavía más significativa. Pero definitivamente esta interacción es importante. Se puede observar acá. De hecho, podemos ver cómo es la más relevante de entre todas. Y eso también lo vemos aquí, ¿verdad? Esta interacción es bastante importante. Y de hecho, vean, todas las demás interacciones no fueron significativas. Y entonces casi todas vemos un tema de rectas muy paralelas, ¿verdad? O sea, dando la interpretación de que justamente son interacciones no significativas, a excepción de esta que vemos aquí, que es la que se corresponde con esta interacción que sí fue significativa. Y por cierto, bastante más importante su efecto que el efecto del factor tiempo de retención, ¿verdad? Por sí solito el tiempo de retención es este, ¿verdad? Entonces el efecto que genera variar el tiempo de retención es prácticamente pasar del 7.58, hablemos aquí, a el 7.68, ¿verdad? Pero vean que la interacción de aquí, esta interacción, genera efectos más significativos. Puedo tener resultados bastante más cambiantes. Vean, iría más o menos del 7.58 hasta el 7, qué sé yo, 80 y resto, ¿verdad? Aquí. Entonces vean cómo existe en realidad mayor significancia de esta interacción que incluso la de este factor solito. Y eso lo vemos desde aquí y también lo vemos en estas gráficas de interacciones, de efectos de las interacciones. No nos quedamos ahí, sino que también vamos a analizar lo que sería las gráficas de contorno. En este caso, ¿verdad? Nuestra variable de respuesta es la altura libre. Vamos a tener la opción de elegir para cuáles variables. En este caso es importante tal vez que logremos ver el tiempo de calentamiento con la temperatura del aceite, que vimos que era una interacción que fue la única interacción significativa, ¿verdad? Que tuvimos. Y también podemos ver en configuración que nos aparecen los demás factores en cero, ¿verdad? Aquí no nos da la posibilidad de cambiar, así que tendremos que analizarlo de esa manera. Vamos a generarlo y vean que tenemos temperatura del horno en cero, tiempo de transferencia en cero, tiempo de retención en cero. Aquí vamos a tener entonces el tiempo de calentamiento y la temperatura del aceite, que fue las que pedimos. Recuerden que el cero es como el centro, ¿verdad? Porque está el mínimo menos 1, el máximo nivel superior, ¿verdad? 1. Entonces
lo que nos está diciendo Minitab, ¿verdad? Es que esta gráfica la plantea con variables de cero o intermedias, ¿verdad? En los valores para estos factores. Entonces son magnitudes intermedias para cada uno de estos tres factores, que son los otros factores que tendríamos. Y vean los valores de altura libre que van a estar cambiando desde cercanos, menores cercanos a 7,52 a mayores cercanos a 7,84. Y voy a lograr los mejores o los mayores valores de altura libre en una configuración de temperatura de aceite en su nivel más bajo y tiempo de calentamiento en su nivel más bajo. Conforme yo los aumento, empiezo a obtener valores de altura libre menores, ¿verdad? Esa es la interpretación que estamos teniendo de los resultados de esa para estos dos factores combinados o en contorno, ¿verdad? Esto, recuerden, podemos verlo de una manera un poco más analítica a través del optimizador de respuesta. Yo puedo pedirle, por ejemplo, que me maximice el valor, ¿verdad? De mi altura libre. Aquí hay algo tal vez para variarlo con respecto al ejercicio anterior. Si yo en vez de maximizar o minimizar elijo un objetivo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, en este ejercicio, necesito poner un valor objetivo. Entonces 7,75 por ejemplo. Entonces yo tengo la posibilidad de cambiar tanto el inferior como el superior de la altura, ¿verdad? Aquí ya puedo poner valores superiores, qué sé yo, 8,9, aunque si el ejercicio no lo permitió, ¿verdad? Él va a extrapolar un poquito. Y el inferior, ya habíamos visto en el ejercicio anterior que yo lo puedo pues variar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pues puedo ponerle 5 para exagerarlo un poco. Y este es el objetivo que quiero alcanzar. Entonces, aquí lo generamos y vean que entonces para lograr un objetivo de 7,75, que es lo que le pedimos, ¿verdad? Me dice que la variable, el factor A, que es la temperatura del horno, que puede estar entre un nivel inferior y uno superior, lo mantenga en un nivel intermedio, ¿verdad? Lo mismo para lo que sería el factor B, que es el tiempo de calentamiento, lo mismo para el factor C, que es el tiempo de transferencia. Cuando hablamos de el tiempo de retención, que es el factor D, vean que ahí sí me dice, bueno, llevémoslo a un punto 20 prácticamente, ¿verdad? Entonces un poquito más tirado hacia los valores positivos. Y la temperatura del aceite, manténgala en su valor mínimo. Y esto le va a optimizar sus resultados al 7,75 que pidió. Entonces vean cómo una vez más, ¿verdad? Estamos a través de Minitab logrando pues lo que serían las respuestas a cada una de las preguntas que se plantearon. Y esto a través de un diseño factorial, en este caso fraccionado, porque como vieron, ¿verdad? Tenemos 5 factores. El fraccionado nos permitió realizar menos corridas, ¿verdad? Y obtener resultados pues bastante potentes para las preguntas que teníamos con respecto al ejercicio.